muy rápido y en este momento nuevamente les damos una bienvenida a esta vigilia. Y bueno, a continuación viene el primer mensaje y me gustaría recordar los tres énfasis de la vigilia del día de hoy. Número uno es por la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo que somos nosotros, con Cristo como la cabeza. Número dos, por el reavivamiento espiritual, tanto individual como colectivo de la iglesia. Y número tres, por las familias de la iglesia, que son un objetivo del enemigo: destruir los hogares, los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, y de esa manera pues destruye a la iglesia. Pero hoy vamos a pedir, ¿verdad?, en oración ferviente para que Dios pueda defender a su iglesia, a nuestras familias, y que pueda Él prepararnos para lo que viene. Queridos hermanos, antes de iniciar, me gustaría, Isaías, si me ayuda con la presentación, antes de iniciar con el mensaje, me gustaría mencionar entonces que el primer mensaje, solo van a ser dos mensajes por el tiempo que pasa muy rápido. El pastor Benjamín, que en un momento vendrá, tendrá el segundo mensaje, pero el primero tiene que ver con la unidad desde la perspectiva de la iglesia primitiva. Ese es, digamos que el título que lleva el primer mensaje. Y mis queridos hermanos, vamos a dedicar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Y quiero decir, queridos hermanos, que en la medida que estudiemos la palabra de Dios, el Señor nos va a hacer una invitación. Este mensaje, aunque su servidor estuvo dedicando tiempo a prepararlo, pero yo considero que es algo que Dios tiene en su momento, me lo dio a mí en el momento de estar preparándolo, y que por supuesto para mí fueron las primeras invitaciones de este mensaje y de reflexión y de cambios en la vida. Pero también, si el Señor también a usted le toca la mente, el corazón, y le abre el entendimiento, como es el deseo cada vez que abrimos su palabra, entender y abrirnos el entendimiento, entonces podamos tomar decisiones el día de hoy de poder hacer ahora sí lo que a Dios le agrada. Y bueno, con esto en mente vamos a iniciar nuestro mensaje y vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios. Así como estamos, vamos a inclinar el rostro y hacer una oración. Querido Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque en este momento tú tienes un mensaje para nosotros, e imploramos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a comprender la amplitud y la profundidad de lo que significa la unidad y las implicaciones que tiene la unidad dentro del cumplimiento de la misión de la iglesia. Rogamos, Señor, que nos ayudes a contemplar cómo fue en la iglesia de los apóstoles la unidad, y de esa manera podamos aprenderlo nosotros también y lo pongamos en práctica para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esto humildemente. Amén. Bien, vamos a iniciar. Y primero menciono que hay desafíos, por supuesto. Nosotros sabemos que existen desafíos para la unidad de la iglesia. Y me gustaría iniciar con los desafíos que enfrentó en su momento la iglesia naciente, la iglesia de los apostólica, la iglesia que Cristo dejó la gran comisión, y que con el correr del tiempo ellos enfrentaron desafíos, al igual que nosotros hoy enfrentamos desafíos a la unidad de la iglesia. Y bueno, por ejemplo, allí en la presentación, espero que alcancen a ver. Si no, de todas maneras yo voy a ir haciendo referencia a los puntos principales de los desafíos de la unidad en la iglesia naciente. En primer lugar, por ejemplo, vemos que en Romanos 16, 17 y Primera de Timoteo 4:1
hay un desafío que tiene que ver con hombres que traen doctrinas extrañas. Literalmente se menciona esta palabra, doctrinas extrañas. Así es que desde la iglesia naciente podemos ver cómo es que existe este desafío de hombres o mujeres que llegan con unas ideas extrañas y que en algún momento las difunden, las propagan dentro de la iglesia. Y esto ha ocasionado que haya división. ¿Por qué? Porque hay un grupo que no acepta lo que estos hombres o mujeres traen, pero hay otro grupo que sí lo acepta. Entonces, por el simple hecho de que hay un grupo que acepta estas ideas extrañas y otro grupo que las rechaza, ya es un punto de desafío a la unidad de la iglesia, ¿cierto? Número 2, vemos en Gálatas 1, 6 al 8, donde se habla de la predicación del evangelio. En Gálatas 1, 6 al 8, se menciona que el apóstol Pablo dice, unos dicen, yo soy de Apolos. Apolos, recuerden que fue también un personaje, un predicador elocuente de la Biblia, un hombre que pues también había había influenciado a personas para entregar la vida al Señor Jesús. Y Pablo en Gálatas dice, unos dicen yo soy de Apolos y otros dicen yo soy de Pablo. Y Pablo dice, ni de Apolos ni de Pablo. Yo solo me gozo porque solamente bauticé, y menciona como a dos o tres personas allí en Gálatas 1, 6 al 8. Pero él dice que incluso la predicación del evangelio puede causar en algún momento división. ¿Por qué? Porque hay algunos que les gusta cómo predica alguien, pero hay otros que no les gusta cómo predica. Hay algunos que dicen, bueno, yo me bauticé porque llegó X o Y persona y dio un mensaje oportuno, poderoso a mi vida, y entonces yo me siento identificado con esa persona, pero llega otra persona y dice, no, yo considero que este otro predicador, este otro evangelista es mejor y que igual a mí me llegó más su mensaje que incluso a quien tú mencionas. Pero dice el apóstol Pablo que en cuanto a la predicación del evangelio, en este caso ni de Pablo, ni de Apolos, ni de X, ni de Y predicador, nosotros debemos basar nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias en el único en el que nosotros debemos basar nuestra fe y nuestra confianza, es en Cristo Jesús. Así es, hermanos. En Gálatas 1, 6 al 8 se habla también de la predicación de un evangelio diferente. En Gálatas 1, 6 al 8, ahí me confundí un poquito con la cita. Sin embargo, aquí habla de un evangelio diferente, porque Pablo habla de Cristo crucificado, de Cristo que da salvación por la gracia, pero otros llegaban a enseñar una forma diferente de vivir la vida cristiana. Y entonces eso también era una causa, un desafío a la unidad de la iglesia. Por ejemplo, también en Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 4, Primera de Timoteo 1, 4, habla de que había disputas sobre fábulos y genealogías. Ya el hecho de que haya disputas también indica que hay un desafío a la unidad. En Tito 3:9 se dice que había discusiones teológicas. Bueno, no lo dice con esas palabras, sin embargo, nosotros vemos que se encierra, esas discusiones tenían que ver con cuestiones teológicas. En primera de Corintios 1, 12 al 15, ahí sí es donde vemos favoritismos. Uno dicen soy de Pablo, otro de Apolos. Ahí sí, perdón, me equivoqué hace un momento al mencionar la cita de Gálatas. Pero allí vemos favoritismos, y el favoritismo también es un desafío a la unidad de la iglesia. Tener un predicador favorito, a un pastor que me gusta cómo predica, cómo enseña, a veces también eso puede ser causa o de desafío a la unidad de la iglesia. Vamos a avanzar. Desafíos a la unidad de la iglesia actualmente.
Y bueno, voy a mencionar lo que traigo aquí también en la presentación. Por ejemplo, no es tan distinto de lo que se vivió antes a lo que se vive ahora, y podemos ver posturas diferentes en cuanto a ciertos temas doctrinales, ¿sí? Eso, eso desafía la unidad de la iglesia, posturas diferentes en cuanto a ciertos temas doctrinales. Y lo que viene es lo que más afecta lamentablemente hoy en día a la iglesia. No voy a dedicar mucho tiempo a esto porque ese no es el énfasis, pero sí debemos ser conscientes de que hay problemas, de que hay desafíos a la iglesia, a la unidad de la iglesia. Por ejemplo, están las críticas o murmuraciones, están las envidias. Envidias, bueno, nosotros sabemos que envidia tiene que ver con algo que yo siento que es mío, que me pertenece, y que no soporto la idea de que alguien más pueda obtenerlo. Entonces, a veces en la iglesia puede surgir esto, que incluso puede ser en cuestiones de algunos cargos en la iglesia. Pueden surgir envidias de que, bueno, yo poseo este cargo, pero no me gustaría que nadie más, porque yo considero que puedo hacerlo siempre mejor, ¿no? Ese es un pensamiento que no ocurre aquí en esta iglesia, como dicen varios predicadores, cuando vienen aquí, no ocurre aquí, pero sí llega a ocurrir lamentablemente en las iglesias. Celos tiene que ver con algo que no poseo y que veo que otros tienen. Entonces, eso también en algún momento puede ser causa de un desafío a la unidad de la iglesia. Soberbias u orgullo también es otro aspecto. Como seres humanos, lamentablemente con una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa, mientras exista el pecado, lamentablemente tenemos dos naturalezas después de que hemos aceptado a Cristo, por supuesto, dos naturalezas. La naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo, que cuando Cristo vive en mí, pero lamentablemente la naturaleza carnal, como también pues estuvimos escuchando esta semana que pasó con el tema de Romanos 7, una lucha contra la carne, ¿no? Contra la naturaleza carnal. Y finalmente allí, no sé si alcanzan a ver, pero yo pongo una palabra al final de esta presentación que dice contiendas en amarillo. Y esta palabra contiendas, me gustaría que pudiéramos tomar un poquito también de tiempo, porque a mí me pareció muy interesante. Yo aprendí mucho de esto. Y miren, antes de iniciar con esta palabra de contiendas, me gustaría que podamos leer lo siguiente que se encuentra en Proverbios 6, del 16 al 19. 7 cosas que aborrece y abomina Dios. Proverbios 6, 16 al 19. Si quieren leerlo en la Biblia. También está en la presentación, pero siempre es bueno abrir la Biblia. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Número 1, ¿qué dice? Los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso tiene que ver con alguien que presenta evidencias falsas, alguien que quiere torcer, digamos, algo que ha visto, algo que ha experimentado, y que lo presenta desde otra perspectiva con el fin de lograr su propósito y salirse con la suya, por así decirlo. Y número 7, el que siembra ¿qué? Discordia entre hermanos. Y aquí viene la palabra discordia, que también vimos hace un momento en la presentación anterior. 7 cosas que aborrece Dios. Y son 6 cosas y 7 que abomina su alma. Y entre ellos está el que siembra discordia
entre hermanos. Lamentablemente, hermanos, esto es algo común, tristemente, en varias iglesias. Cuando yo estuve de pastor, estuve más o menos 1 año y medio en Tabasco, en México. Me tocó llegar al inicio, cuando yo llegué a visitar las iglesias, resulta que pues se supone que como miembros de iglesia debemos dar un buen testimonio para que los vecinos de la comunidad, y como las iglesias allí y las comunidades eran bien pequeñitas, todas las familias allí se conocen. Ustedes saben que en las aldeas o pueblos pequeños todos se conocen. Y entonces cuando había campañas, por ejemplo, a veces me tocaba llegar a dar no sé, una semana de mayordomía o algo. Se buscaba predicadores para cada iglesia, y a mí pues como pastor me tocaba también ir a una iglesia. Y entonces recuerdo que las primeras meses que yo llegué a la iglesia, pues yo decía, hermanos, pues vamos a invitar. Pero resulta que con el correr del tiempo me di cuenta que había divisiones en la iglesia porque había discordias entre el mismo grupo. Había, por ejemplo, en una de estas pequeñas iglesias, una hermana que era la líder de la iglesia, pero los hermanos de esa iglesia no la querían como líder y hacían lo que fuera para sacarla de ese puesto de liderazgo. Y entonces, cuando se trataba de hacer invitaciones para campañas o algo así, pues resulta que la gente de la comunidad, como sabía cómo vivían allí en la iglesia, cómo había disputas, cómo había contiendas ahí mismo dentro de la iglesia, por supuesto que cuando alguien iba a invitarles, ¿será que aceptaron la invitación? Pues naturalmente no. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, ¿cómo me invitas si hay tantas divisiones, tantas discordias? Creo que yo estoy mejor afuera que adentro, ¿no? Entonces, hay una problemática real, hermanos, lamentablemente, pero hay una solución que vamos a ir viendo a continuación. Vamos a ver que en algunas versiones de la Biblia se presenta la palabra discordia. Por ejemplo, la Biblia del Oso lo traduce como rencillas. Y bueno, esto de discordias, esto de rencillas, abarca mucho, involucra muchos aspectos y muchos niveles diferentes, porque puede haber contiendas en cuestiones de doctrina, puede haber contiendas en cuestiones de vestimenta, de alimentos, hay muchas cosas, y todo esto también se encierra dentro de esta palabra que es la discordia. La Biblia de Dios habla hoy, 2002, dice, lo traduce la palabra discordia como peleas. La Septuaginta en español lo traduce como juicios. La Biblia de Nácar y Colunga de 1944 lo traduce como rencores. La traducción en lenguaje actual lo traduce como pleitos. Pero al fin y al cabo, esto presenta aspectos muy negativos y que desafían a la unidad de la iglesia. Rencillas, peleas, juicios, rencores, pleitos. La Real Academia Española lo da una definición como oposición, desavenencia de voluntades u opiniones. Oposición, desavenencia de voluntades u opiniones. El diccionario hebreo viene una palabra de discordia que dice medanim, y quiero que presten más atención a lo siguiente. Medanim viene de la palabra Madian o Madianita, significa nativo de Madián y significa o se traduce, como lo vemos en la Biblia, como discordia o pleito. Medanim. ¿Y saben quién fue Medanim? Madián. Hubo dos hijos y me gustaría que leyéramos, por ejemplo, en Génesis 25:2 dice que Madián, un hijo varón, fue hijo de la unión entre Abraham y Cetura. Ya había fallecido Sara, ya Isaac había sido dado, se había casado, y ahora Abraham decide casarse nuevamente, unirse a una mujer, y es Cetura. Y con ella tiene varios hijos, entre ellos está Medán y está Madián.
y sus nombres de ambos finalmente vienen de la misma raíz y significan discordia o pleito. Y entonces dice la escritura en Génesis 25:12 en adelante, que sucede que Abraham despide a la familia, a los hijos de Séfora, para que no estén cerca de Isaac, el hijo de la promesa, porque Abraham quiere que Isaac pueda cumplirse la promesa de la grande descendencia y las promesas que Dios ya le había hecho. Y ellos fueron enviados, mejor dicho, hacia el oriente. Y más o menos yo estuve investigando por dónde ellos pudieron haberse situado y investigué que ellos pudieron haberse situado por la tierra de Moab. Incluso se menciona que el suegro de Moisés, ¿de dónde era? De Madián. Era un sacerdote, ¿de dónde? De Madián. Pero ese es un dato igual interesante. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas? Dice el versículo 6, pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de la casa de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. La primera mención de los madianitas como nación, como tal, se hace en Génesis capítulo 37, versículo 28, donde José es vendido como esclavo. ¿Y con quién fue vendido? Con los madianitas. Ahí resulta que ellos, cuando pasaban los madianitas, dice ahí, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Recordemos esta escena, hermanos, de José vendido por sus hermanos, porque esto también tiene implicaciones profundas que en un momento vamos a meditar también de José. El pleito, esa rencilla, discordia que ellos tenían con José, porque ellos sabían que él era favorecido por su papá. Más adelante, la segunda mención que se hace de los madianitas, por ejemplo, se hace en Números capítulo 25. Todo el capítulo 25 habla de cómo Israel es inducido a inclinarse ante Baal Peor bajo las instancias o insinuaciones y tentaciones que Balaam, un hombre que había sido un profeta de Dios, le dijo a Balac: ¿sabes qué? Mira, Dios no quiere maldecir al pueblo, pero te voy a dar un consejo. Ve y que las mujeres le dijo a Moab, al rey de Moab, le dijo: ve y que las mujeres de ustedes seduzcan a los hombres de Israel y vas a ver que va a haber tropiezo. Y lamentablemente, efectivamente, eso pasó. Eso se registra en Números 25. Y entonces dice que, no vamos a leerlo todo, pero allí vemos que eso ocurre en Sittim, y el pueblo fornica con las hijas de Moab, son inducidos a hacer sacrificios a sus dioses, el furor de Dios se enciende contra ellos por haber caído y cedido a la tentación, y se menciona a un jefe de una tribu de la familia de Simeón llamado Simri, pero también se menciona a una mujer que se llama Cosbi de Sur, que también es hija de uno de los príncipes de Madián. Resulta que Dios ve cómo el pueblo ha caído en idolatría, ha caído en fornicación, y le dice a Moisés: ¿sabes qué? Dile a todos los príncipes, ordena que se dé muerte a todos los príncipes de las tribus que han caído bajo esta abominación. Y entonces dice que los de la tribu de Leví se levantaron y comenzaron a ejecutar ese juicio divino que Dios les había dictado. Y entonces dice que mientras estaba sucediendo esa mortandad y todo esto, este hombre Simri descaradamente llega enfrente de todo el pueblo y lleva a su tienda a esta mujer Cosbi y se acuesta con ella. Y entonces dice que Eleazar, uno de los hijos de Aarón, se levanta y agarra una lanza,
se mete a la tienda de estos dos personajes y los atraviesa a los dos con una lanza. Y en ese momento se detiene la mortandad. Y para ese momento ya habían muerto como 24,000 personas por causa de haber cedido a la tentación. Aquí se menciona a una mujer, a esta mujer llamada Cosbi, que es de Madián. Y bueno, vamos a ver el último pasaje y vamos a entender por qué estamos estudiando esto de Madián, porque de ahí viene esto de discordia. Números 25, 16 al 18 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas, o bueno, eso es lo que ya mencionamos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Y el siguiente pasaje se encuentra en Jueces 6, 1 al 6, que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerdan que después de que ellos fueron introducidos a la nueva tierra, empezaron a haber algunos jueces, y cada vez que Dios levantaba un juez, la nación iba bien, pero moría el juez y el pueblo que caía en pecado. Y entonces dice que este acontecimiento sucede más o menos en tiempo en que Dios levanta a Gedeón, al juez Gedeón. Y entonces dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces, y Jehová los entregó en mano de ¿quién? De Madián. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos entonces cómo es que Madián llegó a constituirse una piedra de tropiezo, algo que estaba allí como el talón de Aquiles para el pueblo, que de paso ya había hecho lo malo a los ojos de Jehová. Y bueno, ahora sí me gustaría avanzar a la siguiente presentación. ¿Y qué lecciones nosotros podemos obtener para hoy de los madianitas? ¿Y será que en algún momento nosotros podamos conocer a un madianita hoy en día? Miren, dice, enumeré lo siguiente de acuerdo al último pasaje bíblico que leímos en Jueces capítulo 6. En el versículo número 25 vemos que los madianitas traen tropiezos. Así es que si traducimos contiendas y lo relacionamos con la palabra de donde viene originalmente, que es Medián, o de donde viene Madián, entonces vemos que las contiendas finalmente a la iglesia lo único que traen es tropiezos. Versículo número 25. Versículo Jueces, Números 20, capítulo 25, todo el capítulo 25 traen tropiezos. En Jueces 6:1 vemos que los madianitas oprimen al pueblo. Y mis hermanos, sabemos que cuando hay contenciones, cuando hay contiendas en la iglesia, se siente una atmósfera de opresión. Se siente una atmósfera donde no hay armonía. Se siente una atmósfera en la cual no nos sentimos a gusto. ¿Por qué? Porque hay contenciones dentro de la iglesia. Así es que, al igual que los madianitas, con el pueblo de aquel entonces traía opresión al pueblo,
Actualmente las contenciones también oprimen al pueblo de Dios. Versículo 1 del capítulo 6 de Jueces. En el versículo número 2 dice que las madianitas venían, dividían y dispersaban. Y eso es lo que hacen las contenciones definitivamente. Dividen y dispersan. En Jueces capítulo número 3, perdón, versículo 3, dice, se apresuran a atacar y destruir. Y definitivamente eso es lo que hacen las contenciones, los pleitos, las iras, las peleas, las discusiones. Lo único que hacen es que a las personas que toman esta actitud de ser como un madianita, lo que hacen es apresurarse a atacar y destruir, porque los madianitas, cuando veían que prosperaban, cuando veían que había cosecha, que estaba listo para la cosecha, ellos se apresuraban a llegar y devastar todo, quitarles sus alimentos y les dejaban sin bueyes, sin animales, sin nada de eso. Entonces, también las contenciones lo único que hacen es atacar y destruir la iglesia. También en el versículo número 4 podemos ver que destruyen los buenos frutos. La iglesia cuando va prosperando, la iglesia cuando va creciendo, cuando va dando frutos, el enemigo a través de las contiendas, a través de los madianitas actuales, lo que hace es atacar, lo que hace es tratar de destruir los buenos frutos. Y eso nosotros hemos visto que lamentablemente es real. Y eso es lo único que hacen los madianitas, las contenciones, los pleitos. Y en el versículo número 6 del capítulo 6 de Jueces dice, no puede haber prosperidad. Y esto es medular que lo podamos, digamos que comprender. No digo que no lo comprendamos, pero más bien que podamos abrir la mente. ¿Por qué? Porque si hay contenciones, si hay madianitas actuales en la iglesia, lo único que sucede es que no puede haber prosperidad. Y esto lo sacamos de Jueces capítulo 6, esa experiencia que tuvieron los israelitas con los madianitas. Aparte de que habían hecho lo malo a los ojos de Jehová y que Jehová había permitido que los madianitas llegaran, entonces dice que los madianitas aprovecharon e hicieron todo lo que quisieron. Así es que esas son algunas lecciones para nosotros hoy en día respecto de las contenciones, de las divisiones, de las contiendas, de los pleitos. Lo único que hacen es traer tropiezos, oprimir al pueblo, dividir y dispersar, apresurar, destruir, atacar, destruir los buenos frutos. Solo vienen a devastar a la iglesia y dice que no puede haber prosperidad. Hermanos, así es que aquí vemos cómo es que pues tristemente hay iglesias que no prosperan, hay iglesias que no dan frutos. ¿Por qué? Porque tienen madianitas, porque los madianitas están viviendo entre ellos, las contenciones. Y dice, vuelvo a repetir el versículo número de Proverbios 6 y versículo 19, dice que 7 cosas abomina Dios. El versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras, es decir, que presenta evidencias falsas, y el que siembra discordias entre hermanos. Esto es sumamente serio, no porque lo diga yo, sino porque igual yo al estudiarlo, yo dije, esto es asombroso. ¿Por qué? Porque Dios aborrece, Dios abomina que exista la discordia. Dios no le agrada, a tal grado de que su pueblo no puede prosperar cuando hay madianitas, cuando hay discordia en su pueblo. Así es que esto es medular que podamos nosotros comprenderlo hoy. Y ahora sí vamos a iniciar con lo que es el énfasis de la unidad en la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23, y ahí encontramos la oración que hizo el Señor Jesús para beneficio de sus discípulos y para beneficio de todos los que creyeran en Jesús
por medio de la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros. Entonces vemos, dice en Juan 17, 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sigue diciendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice el versículo 23, y esto trae un pensamiento igual muy profundo, al igual que los anteriores. Yo en ellos y tú en mí, para que, el para qué es un propósito, el para indica un propósito definido, y dice aquí que la unidad es necesaria en Cristo para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que, y ese es el segundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando hay divisiones, contiendas en una iglesia, no puede haber prosperidad, no puede haber buenos frutos, no puede haber los frutos, digamos, que van siendo destruidos por las contiendas. Sin embargo, aquí la evidencia ante el mundo de que este pueblo es suyo es de que haya unidad. Y así el mundo sabe que realmente Jesús fue enviado del Padre y que los has amado a ellos, así como también dice el versículo 23, a mí me has amado. Saben, ustedes saben, hermanos, que la Biblia registra que Jesús llamó a 12 hombres diferentes, de diferentes estatus social, económico, educación, oficios, todos eran diferentes. Y saben, hermanos, que aun cuando hasta el día de la Santa Cena, ellos estaban peleando por quién de ellos era el mayor. 3 años y medio ellos habían convivido con Jesús diariamente, lo acompañaban, veían cómo trataba a las personas, veían cómo trataba con los de su pueblo y con los que no eran de su pueblo. Ellos veían, ellos dormían a su lado, ellos veían la forma maravillosa como él sanaba, realizaba obras maravillosas. Todo eso impactó en su vida. Pero saben que hasta que a pesar de que habían pasado 3 años y medio con Jesús, todavía había cosas que impedían que existiera la unidad entre ellos. Todavía existía algo que hacía que cada uno de ellos quisiera ser el mayor. Y hasta el final, el Señor Jesús, lavándoles los pies, les trajo una lección. Mis hermanos, ¿cuánto tiempo tú y yo llevamos caminando dentro de la iglesia con Jesús? Una cosa es ser un miembro de la iglesia desde que te has bautizado, y otro aspecto medular es cuando tú aceptas a Jesús y lo conoces personalmente, que nadie te cuenta, que ya nadie te habla con él, que tú disfrutas una relación con él a tal grado de que desde que te levantas, tu primer pensamiento es Cristo Jesús. Si estás en el trabajo o lavando o haciendo cualquier actividad que haces en tu vida cotidiana, allí está Jesús. Nadie te cuenta quién es Jesús porque tú conoces a Jesús. Eso es conocer a Jesús, es amarlo, disfrutar, pasar tiempo con él. ¿Cuánto tiempo hace que tú has caminado con Jesús? Los discípulos amaban caminar con Jesús, pero aún había algo que les impedía que ellos pudieran ser uno con el Padre. Es por eso que cuando Él ora por ellos antes de ser crucificado, ora fervientemente y le dice al Padre: yo te pido por ellos para que tú los guardes. No te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Pero también te pido para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa unidad tan hermosa que existe en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
esa unidad tan maravillosa que en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, un trabajo en conjunto, un trabajo en unidad, un acuerdo mutuo, un trabajo tan perfecto en unidad que hicieron al mundo con amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa unidad que el Padre goza con el Hijo y el Hijo también con el Espíritu Santo, y entre los tres gozan, es la petición que Él quiere que nosotros podamos llegar también a tener los unos con los otros. Unidad en Él, para que también podamos ser unidos los unos a los otros. Y mis hermanos, me gustaría entonces pasar a la siguiente presentación. Es el versículo de Juan 17, 20 al 23. La siguiente presentación tal vez ustedes no alcancen a leerla, pero yo la voy a leer para ustedes. Escuchemos atentamente, por favor. Dice: en estos primeros discípulos había notable diversidad. Esto se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 17 y párrafo 2. Había notable diversidad. Habían de ser los maestros del mundo y representaban muy variados tipos de carácter, a fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados. A fin de realizar con éxito a la obra a la cual habían sido llamados. Esos hombres de diferentes características naturales y hábitos de vida necesitaban unirse en sentimiento, número uno, escuchamos bien, sentimiento, número dos, en pensamiento y en acción. Sentimiento, pensamiento y acción. Aquí encierra una lección importante, ¿verdad?, para nosotros como iglesia. Ellos fueron enviados a predicar el evangelio. Nosotros somos enviados a predicar el evangelio. Ellos eran hombres diferentes. Aquí en la iglesia todos somos hombres y mujeres diferentes, pero al fin y al cabo dice: necesitamos unirnos en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin, trató de unirlos con Él mismo. La clave, por eso Jesús los llama, porque quiere transformar sus caracteres. Pero no solamente eso, sino que sabe que ellos van a ser los que van a continuar la obra del evangelio después de que Él se vaya, guiados por el Espíritu Santo, claro. Pero sabe que necesitan estar unidos, porque si no hay unidad, no hay prosperidad. Porque si no hay unidad, no hay avance de la obra de Dios. Entonces, Él con ese fin trata de unirlos consigo mismo para que ellos puedan ser unidos los unos a los otros. Dice: la mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad, y oraba con seguridad, sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el evangelio del reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones. Sabía que la verdad, revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo, habría de vencer en la batalla contra el mal, y que la bandera teñida de sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. El Señor Jesús sabía todo esto, y es por eso que trataba de unirlos a sí mismo, para que ellos pudieran unirse entre ellos. La siguiente presentación de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles dice que Cristo se regocijaba en el conocimiento de que podría hacer más por sus seguidores de lo que había prometido, y de que lo haría, que de él fluirían amor y compasión, que limpiarían el templo del alma y que harían a los hombres semejantes a él en carácter, que su verdad
provista del poder del Espíritu, saldría venciendo y para vencer. Qué hermoso pensamiento, el que de él fluirían amor y compasión que limpiarían el templo del alma. La escritura dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Mis hermanos, hay veces que pueden existir diferencias, contiendas, pero saben que cuando el amor genuino de Dios mora en el corazón, el Señor nos ayuda a ver de una manera distinta. Y recuerdo, hermanos, que en mi hogar, cuando salíamos de la iglesia, a veces, como decía el pastor el sábado pasado, se escucha el entorno de la plática, a veces en el hogar después del culto, era solamente para hablar. ¿Vistes a tal persona? ¿Vistes cómo fue vestido? Mira lo que dijo, cómo se atrevió. Y para mí eso era normal, natural. ¿Por qué? Porque eso era la forma en que se vivía. Pero cuando con el correr del tiempo el Señor fue abriendo mi entendimiento para saber que este tipo de situaciones, comportamientos, diálogos no es productivo, no es bueno, Dios puso en mí esa molestia de escuchar cosas, de hablar críticas. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esto no está bien. Y yo voy a proponerme a no hablar mal de las personas. Y mis hermanos, no es por nada, pero realmente a mí no me gusta hablar mal de las personas, de nadie. Y es un punto al cual el Señor quiere que nosotros podamos llegar cuando realmente su amor llega y su compasión también transforma nuestro carácter. Y mis hermanos, es la experiencia que el Señor quiere que nosotros podamos llegar a experimentar. Por supuesto que hay situaciones que se tienen que arreglar. Cuando hay discusiones, hay desacuerdos, lo ideal es, de acuerdo al mandato, ir con la persona y hablarlo. No es de difundirlo, no es de expresar mis inquietudes o mis disgustos con otra persona que no es la persona indicada. Porque en lugar de construir, me puedo convertir sin querer, consciente o inconscientemente, en un madianita, en un causador de contiendas. Y una de las cosas que Dios odia y aborrece es aquel que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, hermanos, debemos ser conscientes de que eso es real, eso es un peligro real y que debemos tener cuidado de no caer en ese peligro, porque podríamos ser consciente o inconscientemente un madianita actual, un causador de contiendas, y que por eso la iglesia no pueda estar siendo prosperada. Así es que eso es interesante, esto es importante. Y bueno, vamos a continuar. Dice en la misma medida, dice en el libro de Testimonios para los Ministros, capítulo 7 y página 180, dice lo siguiente: en la misma medida en que haya acción armoniosa entre los miembros de la iglesia y en que se manifiesten el amor y la confianza del hermano hacia el hermano, habrá fuerza y poder. Lo subrayé con un color especial. Fuerza y poder en nuestra obra por la salvación de los hombres. En la misma medida en que haya acción armoniosa entre los miembros de la iglesia y que se manifiesten el amor y la confianza del hermano hacia el hermano, habrá fuerza y poder para poder tener éxito en la salvación de los hombres. Y me gustaría mencionar también, ahora sí, el caso del ejemplo de José. José, resulta que llegó el momento en el que sus hermanos, por diferentes circunstancias de que hubo escasez de alimentos en su tierra, llegan a Egipto y José mira a sus hermanos.
a estas alturas es admirable la forma en que Dios ha trabajado en el corazón de José, que cuando los ve ya no los mira con ese sentimiento de rencor, con ese sentimiento de ustedes me hicieron eso y me las van a pagar. Ya José, a este punto, después de los años que él había pasado en ese lugar y que él había permitido a Dios habitar en su vida, ahora ya no los ve de una manera como de buscar venganza. Y dice el siguiente pensamiento: hasta que José no perdona a sus hermanos y se reconcilia con ellos, la narrativa no puede continuar en el lienzo mayor de la historia. Qué interesante, hermanos. Qué interesante es que si José no hubiese perdonado a sus hermanos, no hubiese acontecido la historia del pueblo de Israel como sucedió. No hubiese pasado como pasó. Pero hasta que él se perdona a sus hermanos, entonces la narrativa en el lienzo mayor de la historia de la historia del pueblo de Dios, entonces eso pudo continuar. Así es que, hermanos, ¿por qué será que todavía no avanzamos? No digo, no quiero decirlo como una afirmación, pero puede suceder, hermanos, que nuestra iglesia no esté avanzando, no esté continuando con el lienzo mayor de la historia que Dios quiere que cumpla esta iglesia por algunas situaciones. Y puede ser que a lo mejor alguno al escuchar este mensaje se sienta identificado y diga, bueno, pues realmente yo no he soltado eso que me impide estar unido, ¿verdad? Estar manifestando un espíritu de perdón. Y la alianza, la historia, la narrativa aún no puede continuar. A lo mejor la narrativa está pausada en la vida de alguno de nosotros. A lo mejor el perdón hace falta para que tu historia, la historia de tu vida y de tus hermanos pueda continuar hacia adelante. Y me gustaría ahora sí ir con la unidad en la iglesia apostólica. Vamos a ir avanzando rápidamente, pero estos versículos a continuación, vamos a abrir la Biblia en Hechos 1, 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Allí nosotros podemos leer Hechos 1, 4 y 5. Vamos a abrir la Biblia. Yo también la voy a abrir aquí en el teléfono. Ok, gracias. Ahora sí. Dice, perdón, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, y en el transcurso de estos 40 días dice que el Señor les abrió la mente, el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les empezó a explicar todo lo que decían las escrituras referente a su ministerio. Y entonces ellos pudieron comprender. Y es algo que nosotros también necesitamos que sea producido en nosotros, que nuestro entendimiento pueda ser abierto a fin de que Dios pueda iluminarnos, ayudarnos a comprender su voluntad, y entre su voluntad está este aspecto de la unidad. Y aquí vemos lo siguiente, en el versículo 4 dice, y estando juntos les mandó, ya pasaron los 40 días, él ya está con ellos en el monte, ya está allí, está con ellos y les dice lo siguiente: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa era ¿quién? La venida del Espíritu, del Consolador. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, aquí vemos cómo es que a pesar de que habían pasado 3 años y medio con Jesús y aún había desacuerdos, aún no había unidad,
Jesús en esos 40 días les abre la mente, el intelecto y les ayuda a comprender cuán indispensable es la unidad en la iglesia y les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que, no se vayan de Jerusalén, permanezcan unidos y perseveren en la oración para que el Padre pueda cumplir la promesa. Y la promesa es que el Espíritu Santo va a venir. Entonces les dice que es importante la unidad porque el Espíritu Santo es el agente que produce la unidad en ellos, finalmente. Vamos a seguir avanzando con el siguiente versículo. El siguiente versículo se encuentra en Hechos 1:8, es muy conocido. Les dice que cuando hayan recibido el don del Espíritu Santo, solo entonces es que podrán tener éxito en el cumplimiento de la misión. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo se encontraban? Se encontraban unidos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. En el versículo 14 del capítulo 1 dice, Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban como unánimes en qué? Oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, aquí se resalta la unidad en oración y ruego con sus demás hermanos y algunas mujeres que estaban allí. Entonces, nosotros vemos cuán importante es la oración, la unidad en oración por la promesa del Espíritu Santo. Cuando ellos estaban unidos allí en el aposento alto, orando todos juntos por el derramamiento del Espíritu Santo, el simple hecho de que ellos buscaban juntos la promesa, el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, hizo que ellos permanecieran también unidos. Aparte de eso, también vemos cómo es que Jesús ya había estado trabajando durante varios años para unirlos a sí mismo, para que ellos fueran uno. Y entonces cuando en ese transcurso de esos 40 días que Él estuvo con ellos, les abre el entendimiento y les ayuda a comprender cuán importante es que ellos comprendan su misión y les explica su misión, pero también les explica que es importante que ellos permanezcan unidos, porque solamente unidos pueden recibir el Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo entonces pueden tener éxito en la misión, porque de lo contrario no va a haber éxito en la misión. Entonces vemos en el siguiente versículo, vamos a ver Hechos 2:42 al 47. Estos van a ser los últimos versículos que vamos a leer. Hechos 2:42 al 47. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Hechos 2:42 al 47. Dice, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está bien precioso estos versículos. A mí, cuando he estado estudiando estos últimos, desde inicios de este año, el libro de Hechos, y es asombroso. Pero miren, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Vamos a leerlo todos juntos. Otra vez lo iniciamos. A la del 3, 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos, y tenían que en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, hay tantas preciosas implicaciones en estos versículos
que hablan acerca de la importancia y los resultados evidentes, palpables de lo que implica la unidad dentro del pueblo de Dios. Número uno, aquí vemos, y también lo tengo en la presentación, es que perseveraban en doctrina. Allí mismo en el versículo vemos que confraternizaban, partían el pan, convivían juntos. Dice, confraternizaban compartiendo el pan y la oración. Ellos perseveraban en la doctrina. Y saben, hermanos, que uno de los elementos que tiene la iglesia, nuestra iglesia adventista, por la gracia de Dios, para mantener la unidad en la doctrina de la iglesia, ¿saben qué es? La lección de ¿qué? De escuela sabática. Cuando nosotros, esta lección es mundial y esta lección la estudian en todas partes, y este es un elemento que Dios puso en la mente de nuestros pioneros para que se llevara a cabo un estudio sistemático de la Biblia y se mantuviera la unidad de la iglesia. Por eso es importante el recurso que tenemos conocido como la guía de estudio para adultos, llamada por nosotros comúnmente como escuela sabática. Ese es el recurso que Dios puso en la mente de los pioneros para que nosotros podamos mantenernos unidos. Dios, a través de su sierva, en algún momento mencionó que el corazón de la iglesia es la escuela sabática. ¿Por qué? Porque fomenta la confraternidad, porque fomenta la unidad, porque fomenta el estudio y la unidad en la doctrina del estudio de la Biblia. Por eso es importante. Y nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Miren qué otro elemento fue resultado. Número uno, de estar unidos a Cristo. Número dos, de estar unidos al Espíritu Santo. Y número tres, de estar unidos unos a los otros. Primero, que perseveraban juntos en doctrina, confraternidad, oración. Recuerdan que el Señor Jesús en una ocasión dijo que esta generación no sale sino con ¿qué? Ayuno y oración. Hermanos, la oración es indispensable, es fundamental en la vida del cristiano. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos como iglesia, por ejemplo, la iglesia tiene un plan de orar todos los sábados a las 7:30 de la mañana? Ahora, hasta ahorita, tristemente, solamente son unos pocos los que estamos aquí presentes. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si como los discípulos allí en el aposento alto, como los discípulos que estaban unidos allí, más de 120 hermanos, incluyendo hombres y mujeres, unidos en oración y ruego por la promesa del Espíritu Santo, viniéramos y oráramos por el avance de nuestra iglesia, porque Dios bendijera a nuestras familias, porque Dios bendijera nuestros ministerios? Si todos juntos viniéramos temprano y nos uniéramos en oración, ¿saben qué ocurriría? Esto. Hermanos, ocurriría esto y muchas cosas más, porque Dios es el poderoso, porque Dios es el que quiere unirnos, porque Dios es el que quiere que su iglesia prospere, porque Dios es el que quiere que nosotros perseveremos en oración. Cuando oramos es que suceden cosas maravillosas, no por méritos propios, es porque el Señor, la oración es el recurso que Él tiene para habilitarnos a nosotros para recibir sus bendiciones. La oración nos capacita para poder escuchar su voz y para cumplir el plan que Él tiene para nosotros. ¿Y qué pasaría si como pueblo en conjunto pudiéramos unirnos en oración como lo hicieron los discípulos? Y veríamos estas cosas maravillosas: unidad, perseverar en oración, en doctrina, en confraternidad. Sucederían ¿qué? Maravillas y señales, en este caso que hacían los apóstoles. Hermanos, Dios está haciendo maravillas hoy en día a través de hombres y mujeres de fe, consagrados, que su vida es una inspiración para los que los rodean, que su vida, todos los que los ven dicen: este camina acerca de Dios, que sus compañeros de su trabajo te respetan porque estás caminando cerca de Dios, que ellos no tienes que decirles nada porque ellos ven en tu rostro que tú estás cerca de Dios. Y entonces esas maravillas y señales se ven a través
de la vida de esos hombres y mujeres consagrados. Esas maravillas que Dios tiene para hacer por medio de nosotros, cosas que no nos imaginamos, cosas que ni siquiera pasan por nuestra mente. Pero mis hermanos, Dios puede hacer grandes cosas como lo hizo con los discípulos, lo puede hacer por ti y por medio mío. No para mi gloria, sino para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado, para que el mundo conozca que Cristo fue enviado, porque hay unidad en la iglesia. También dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hace un momento leímos un párrafo donde se mencionaba que estaban unidos en sentimiento, pensamiento y acción. Vendían sus propiedades, repartían según la necesidad de cada uno. El Señor ponía en su corazón de que había necesidades y ellos vendían sus propiedades y atendían las necesidades. Dice, perseveraban unánimes en el templo y ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Versículo 47. Cuando uno está unido a Dios, al Espíritu y los unos a los otros y perseveramos en oración y ruego por la presencia del Espíritu Santo, el Señor hace que nosotros podamos tener favor con todo el pueblo. Todas las personas que nos rodean hallamos gracia ante su presencia. José, el Señor Jesús mismo, se dice que crecían en sabiduría, en estatura, en conocimiento para con Dios y para con los hombres, y se ganaban el favor de la gente. ¿Por qué? Porque eran hombres, mujeres consagrados a Dios, que tenían la presencia del Espíritu en sus vidas. Y dice que el versículo último, 47, el Señor, el resultado también de esta unidad en Cristo, en el Espíritu, es que el Señor añadía ¿qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. Los discípulos no se preocupaban por su preocupación, o sea, sí se preocupaban por salvar a las personas, por predicar, pero eso era un resultado solamente de su estilo de vida, del estilo de vida de unidad que llevaban. Ellos vivían con Cristo en el corazón, ellos habían sido investidos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los habilitó con poder para poder predicar el Evangelio, y el resultado es que el Señor por su gracia añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y mis hermanos, hoy en día vemos que Dios quiere realmente hacer esto en nosotros, en nuestra iglesia. En Hechos capítulo 4 también notamos la reacción que hubo en contra de la predicación de la palabra. Pedro, Juan son acusados en el concilio, y aún allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con poder de la palabra de Dios ante el concilio que los llamó para amonestarlos. Y dice, después fueron amenazados y soltados, fueron con sus demás hermanos y les dijeron lo que habían experimentado por causa de predicar a Cristo, y entonces se unieron más en oración y proclamaron a Dios como su soberano Señor, juntos y a una sola voz. Entonces el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. O sea, cuando llegaba una adversidad, una dificultad, ellos se aferraban y perseveraban en unidad, en oración a Dios. Y entonces dice que lo compartían con sus hermanos y en lugar de desanimarse, se animaban los unos a los otros porque estaban unidos y oraban más. Y entonces en cuanto más se unían en oración por el Espíritu desciende con poder con ellos, y entonces dice que ellos comienzan a hablar con denuedo de la palabra de Dios. Entonces hoy en día también Dios quiere que experimentemos esto mismo que ellos experimentaron. La Biblia dice que todo lo que está en la Escritura es para nuestra ¿qué? Para nuestra enseñanza. Así es que si esto pasó, esto ellos lo experimentaron, quiere decir que nosotros también podemos experimentarlo, porque lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Y voy a ir ya finalizando. ¿Por qué mencionamos esto último de las dificultades, persecuciones? Porque estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo de pecado, y las iglesias que son selladas o bautizadas por el Espíritu Santo enfrentarán oposición. Pero si aún en medio de eso se aferran y claman más por el Espíritu Santo, entonces experimentarán tal manifestación de poder
que se reflejará en dinamismo, y el mundo será testigo de lo que su gracia, amor y poder son capaces de hacer en la vida de quienes se comprometen totalmente con Él en el cumplimiento de la misión. Mis hermanos, a manera de resumen y conclusión, ¿hay desafíos reales a la unidad de la iglesia? Los hay. El perdón es necesario para que el lienzo mayor de la historia de nuestra iglesia pueda continuar. De lo contrario, estaremos estancados e incapacitados para cumplir el plan de Dios en nosotros. Una iglesia que no cumple la misión no tiene razón de ser. A manera de resumen, también vemos que aprendimos que nosotros debemos buscar la unidad en Jesús, la unidad en el Espíritu y la unidad en la misión. Lo que nos une, hermanos, es Cristo Jesús, su amor, su gracia, el Espíritu obrando en nosotros y también la misión, porque todos tenemos la misma misión. Unidos en Jesús, como lo vemos en Juan 17, 21 al 23, unidos en el Espíritu, como vimos en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, unidos en la misión, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Las preguntas cruciales son: ¿tú deseas experimentar el perdón, el amor y la gracia de Dios que te habilite a ser uno con Jesús, el Padre, el Espíritu Santo y con tus hermanos en la fe? ¿Deseas que nuestra iglesia sea próspera y sea bendecida con el poder del Espíritu Santo para cumplir con éxito la misión de predicar el Evangelio? ¿Anhelas que Cristo te llene con su amor y transforme tu carácter para que tu testimonio sea eficaz cada día de tu vida? ¿Estás dispuesto a unirte en oración ferviente con tus hermanos en la fe, tal como lo hicieron los discípulos en el pasado, para pedir por el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Harás planes de pedir diariamente el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, en tu familia y en tu iglesia? ¿Quieres en este preciso momento, hermano, hermana, unirte a mí en oración al Padre para solicitar la vida de Jesús en ti y la unción del Espíritu